José, ¿cuántas agrupaciones políticas están expeditas hoy para participar en las elecciones generales del 26? Y a continuación, ¿pueden sumarse otras en los próximos meses o eso ya está descartado? A ver, primero entendamos lo que es el año 2026. El año 2026 se tiene que ver como el megaño electoral. Un megaño electoral hay cada 20 años. El último megaño electoral fue en el 2006. El siguiente megaño electoral que tendremos será en el 2046. Y es por la coincidencia de las elecciones. Las elecciones regionales y municipales son cada 4 años y las elecciones generales cada 5. Claro. Ahora, hay un ingrediente adicional en estas elecciones 2026, las elecciones de autoridades de centros poblados, que también es una tercera elección nacional. Entonces tenemos la elección general donde vamos a elegir presidente, vicepresidentes, diputados, senadores, parlamentarios andinos, las elecciones regionales y municipales donde vamos a escoger gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, cada uno con su consejo metropolitano, y finalmente autoridades de centros poblados, que son más de 2.500 a nivel nacional. Dios mío, eso no lo tenía en mi mapa. Pero Qué está en el tremendo. mapa, porque justamente ahora que has aludido a las organizaciones políticas que intervendrían en el proceso, hay que resaltar algo, de que hasta el momento tenemos 43, hay en vía de inscripción 29 más. Si es que llegan a inscribirse antes del 7 de octubre del 2026. Octubre. O sea, todavía hasta octubre. Hasta octubre pueden inscribirse. Wow. Y además de eso, para las elecciones regionales y municipales hay que agregarle el factor movimientos regionales, que son 96, y que participan en diferentes regiones. 96. Siendo Puno, por ejemplo, la que tiene mayor cantidad de movimientos regionales con 8 inscritos. Dios mío. Inscripción vigente. O sea que se viene la madre de todas las tormentas. Y ahí mi pregunta era, ¿este Jurado Nacional de Elecciones está preparado para semejante empresa? Es decir, nos hablas de un escenario que no se da y que no se ha dado porque incluso en este caso efectivamente estás apuntando que se incluyen, además de que ya no es un Congreso, sino son Cámara de Diputados y senadores, poblados menores. Pero esto es bastante complicado porque nosotros, por ejemplo, en un escenario con 43 partidos políticos para esta elección, si todos presentaran candidaturas a plenitud, porque también hay que dejar bien en claro, de que pueden presentar parcialmente candidaturas, no en todas las circunscripciones, por ejemplo, para diputados, ellos podrían tener ahí algunas excepciones, ¿no? Ya. Pero si presentaran todas sus candidaturas, hablamos de casi 11.300 candidatos. Y para que se haga una idea, justamente el televidente, en la última elección participaron 3.331 candidaturas. Esa es la realidad. Entonces, 3.331 versus 11.300 para esta elección. Si 4 veces más, digamos. Y por si fuera poco... Bueno, ahí me estás respondiendo. O sea, el jurado va a tener serios problemas. En el caso regional, si me permites, Sí. el tema puede ser abismal en la proporcionalidad de candidaturas, porque hablamos de más de 500.000 de candidatos. Considerando que intervienen movimientos regionales, considerando que se puede incrementar el número de partidos y considerando además que tenemos 1.824 jurisdicciones municipales en total, entre provinciales y distritales. De ahí hay un factor... Y más los gobiernos regionales, disculpe. Sí, que me preocupa, José, sobre el carácter de incendiario de estas elecciones. ¿Por qué? Al haber tantos candidatos, no solo presidenciales, sino en todos los otros rubros, y en particular, vamos a detenernos un ratito en los candidatos presidenciales, la diferencia al pasar de los que van a pasar a segunda vuelta con los que le siguen, posiblemente no sean ni siquiera los 44.000 que nunca aceptó Keiko Fujimori, por los cuales les ganó PPK o le ganó Castillo, sino que los dos que pasen en primera vuelta, de primera vuelta a segunda, porque va a haber segunda vuelta, quizás le ganen al tercero por 1.000 votos. ¿Puede darse ese escenario? Cualquiera, por la fragmentación. Y algo complicado es que no se han tomado medidas para evitar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, recién, y esto es importante porque la semana pasada, no esta que estamos cerrando, sino la semana pasada, entró en debate el proyecto del congresista Edgar Málaga, que entre otras cosas hablaba
de permitir que la publicación de encuestas sea hasta 24 horas antes de la elección. Hoy día hay que recordar que hasta el domingo anterior a la elección se puede publicar una encuestas. semana antes, sí. Eso es tener al elector desinformado completamente en una era donde la información es el pan nuestro cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y lo más complicado, como están las condiciones hoy en día, no se permite una movilización del voto hacia opciones estratégicas. A ver, esto se conoce como el voto útil o el voto estratégico. Y lo que estoy hablando es de ciencia política pura y dura y derecho electoral. Entonces, acá lo que tenemos nosotros es que las personas van a ir a votar y su voto no va a tener utilidad. Para hacernos una idea, en la elección congresal 2021, 2.300.000 personas quedaron sin representación política en el Parlamento. No es poca cantidad de gente. Por supuesto. No se sienten representados esos peruanos que votaron, claro, porque sus candidatos no pasaron, bueno, los partidos, para ser más claros, el umbral, la valla electoral. Y tenemos candidatos con 50.000 votos que no logran la curul, lográndola una persona con 27.000. Entonces, son cuestiones. Claro, por eso es que hay esta falta de representatividad. Por eso es que las encuestas reflejan estos apoyos que son mínimos. En la última elección, recordemos a los televidentes que Castillo y Keiko Fujimori pasan bordeando, digamos, el 10% cada uno. Y lo que yo siempre explico es que si ellos pasaron con el 10%, quiere decir que 1 de cada 10 peruanos votó por Keiko y 1 de cada 10 peruanos votó por Castillo. Y eso va a pasar ahora, posiblemente medio peruano por cada uno va a ser el que pase. ¿Qué quiere decir? Que tienes el 90% de gente que no cree en ti. Entonces, cuando llegas a la presidencia, ¿a quién estás representando? Claro, lo que pasa es que lo estás viendo en el plano presidencial. Yo hablo de algo también que es muy delicado porque es el Congreso. El Congreso se le conoce como el primer poder del Estado. El legislativo en cualquier lugar del mundo es el primer poder del Estado. ¿Por qué? Porque todos estamos representados en el Congreso, nos guste o no nos guste. Es la representación nacional. Y los 130 parlamentarios que están hoy día de ejercicio nos representan a ti, a mí, a todos los peruanos, hayamos votado o no por ellos. Entonces, nuevamente, este tipo de situación, por ejemplo, como el no tener un voto estratégico, ¿qué hace? No permite evitar la fragmentación. Claro. Porque alguien podría decir, miren, yo voy por la opción A, pero esta prima tampoco no me desagrada. Y sí va a pasar la valla. Tiene buena intención de voto, esta no. Me movilizo en mi votación. Entonces, al ocurrir eso, evidentemente se cierra el abanico y la fragmentación no es tan grande. Claro. Hoy día sí prevemos por lo menos una fragmentación enorme. Y agradezco tu comentario porque tú has traído a colación la elección presidencial, pero hay que tener en cuenta en que son 3 elecciones en simultáneo. La elección nacional, que es en este caso de presidente, también nacional de Parlamento Andino, y en el caso de la elección parlamentaria, una elección en 2 ámbitos, nacional y por distrito múltiple. Para el caso de senadores y en el caso de diputados solamente a distrito múltiple. Entonces, estamos viendo una situación complicada donde podríamos tener pues más un escenario de coaliciones, Óscar. Exacto. Y me voy un poco a eso. Ahorita estamos en la etapa de las alianzas electorales. No vemos una visiblemente que haya levantado nariz. O sea, como que el asunto está en conversaciones políticas. Quizás, si no me extrañaría, fiel a nuestra costumbre, lamentablemente a veces sí hay que hacer una culpa como peruanos, dejamos la cosa para última hora y creemos que todavía hay mucho tiempo para hacer las alianzas. El jurado, bastante acertado, lo que ha hecho es habilitar todos los días, feriados, sábados y domingos. ¿Cuál es la fecha límite justamente para las alianzas? Claro, a ese punto, ¿no? Justamente ha habilitado los sábados, domingos y feriados del mes de agosto, ¿no? Todos los días están habilitados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como fecha límite de presentación de los expedientes de alianzas hasta el 2 de agosto y el 1 de septiembre como el límite para que estén inscritas. Pero el trámite puede demorar varios días, por más que el jurado incluso haya habilitado. 45 días tranquilamente puede demorar. Entonces, en realidad las alianzas deberían estar durante este mes expeditas y presentadas en el jurado en julio. Entonces, ahí tendríamos nosotros
un escenario de alianzas donde las decisiones se toman a la interna del partido, luego entre los socios de la alianza, conformada por diferentes partidos, y finalmente en una instancia administrativa que es el registro de organizaciones políticas, que es a donde llega, ¿no?, todo el tema del expediente de alianza, y se aprueba y se publica. Ahora, las coaliciones de las cuales te mencionaba hace un rato son más que todo cuestiones que se presentan, situaciones de alianzas de facto, o sea, no con la rigurosidad de estar escritas en el registro, sino básicamente los apoyos de segunda vuelta. Claro, normalmente. claro. Entonces yo preveo un escenario de coaliciones más que de alianzas electorales, pero me deja nuevamente sin sabor de que en las congresales, que no tienen segunda vuelta, que es en la elección del día de las elecciones vamos a tener generales, otro Congreso más atomizado que el actual. Fragmentación y va a ser complicado. Sí. Y sobre todo lo que más me preocupa, que no sean 2.300.000, sino que sean 4 o 5 millones que queden fuera. Sí. Porque, ojo, en las elecciones de 2020 fue espeluznante. Fueron casi 4,5 millones de peruanos que no tuvieron representación en ese Congreso complementario. Sí. No, estos temas los estamos tocando y quién mejor que José Tello, exministro de Justicia, experto en asuntos electorales, para que nos dé luces, porque realmente nos preocupa. No nos preocupa tanto quién gane las elecciones a la presidencia, sino cómo se constituye ese Congreso, que todo indica va a ser más fragmentado. Cuando hablabas, José, de las posibles alianzas, yo soy, en ese sentido, no sé si pesimista o realista, no veo ninguna posibilidad real de alianzas, porque para empezar ni siquiera se ponen de acuerdo en sus propios partidos, que además son clubs, partidos son pocos. La verdad es que ya a De Soto ya le jalaron la alfombra, tuvo que renunciar, Carlos Álvarez anuncia que podría estar renunciando. Es decir, si no se ponen de acuerdo dentro de un partido, te imaginas alianzas. Tengo que tocar un tema porque es importante y tiene que ver con eso, con lo que se viene. El expresidente Martín Vizcarra tuvo la mayor votación en el último Congreso y se le impidió asumir su curul. En la última encuesta CPI, que ha sido muy, digamos, cuestionada por los adversarios del señor Vizcarra, él aparece favorito y primero. Si uno recorre el país, encuentra que eso no es jalar los pelos, parece que sí. Pero la pregunta es, él sigue en batalla, pero la inhabilitación del Congreso lo inhabilita, que es para ejercer una función pública, también lo inhabilita como candidato. Y hago esta pregunta y aquí termino esta introducción, José, porque tú eres el experto. Porque en las últimas elecciones, recordemos televidentes, que el gobernador regional de Cajamarca, Goyo Santos, estando en la cárcel, fue candidato. Y no solo eso, obtuvo el 5% de la votación. Entonces la pregunta es, ¿puede el señor Vizcarra o el señor Vizcarra está haciendo demagogia con su presentación? Lo segundo, está haciendo demagogia con su presentación. ¿Por qué? Porque a diferencia de Gregorio Santos, él está inhabilitado. Gregorio Santos estaba con una prisión preventiva. Una persona con prisión preventiva no tiene inhabilitación de su derecho de participación política. Los derechos de participación política, y explicando un poco acá a nuestros televidentes, se dan específicamente por mención hasta en la propia Constitución. Puntualmente, en la Constitución nosotros vamos a ver el artículo 33. ¿Qué establece este artículo? Que una persona está inhabilitada por resolución judicial, por interdicción, si es que es una persona que se le ha encontrado pues, que tiene problemas mentales, que necesita un curador, y también, ya que es algo fundamental, una sentencia y prisión efectiva, o sea, con sentencia. El artículo 34A de la Constitución señala, toda persona sentenciada en primera instancia está inhabilitada, ¿correcto?, de participar como candidato. Si vamos al 39A, habla de funcionarios, tampoco pueden asumir cargos como funcionarios públicos. Los sentenciados por delito penal en primera instancia, indistintamente a que apelen y vayan en instancia superior. Y el artículo 100 de la Constitución, 99 y 100 específicamente, ahí vamos a encontrar nosotros el tema de la inhabilitación política que hace el Congreso y que perfectamente inhabilita. En el caso, o sea, ¿te inhabilita como candidato o como se dice la inhabilitación para ejercer cargo público? Esa es la pregunta. En general, candidato a ejercicio de cargo público, y es más. ¿La candidatura no es un derecho constitucional, José? Lo que ocurre es que justamente en una acción de amparo que se presentó con relación al expresidente Alberto Fujimori,
en el año 2005 el Tribunal Constitucional aclaró los alcances de la inhabilitación política. Conformar partidos políticos, votar, ser elegido, en sí, todo lo que es participación política. Ok. Hay una sentencia de tribunal Correcto, que toca el tema. Así de claro. Por y el preciso. caso Fujimori, pero obviamente, es de observancia obligatoria para el resto. Obviamente, Entonces, y eso está, pero por descontado. Entonces, él, efectivamente, bueno, CPI, bueno, puede utilizar la metodología que crea conveniente y colocar y validar, ¿no? Su encuesta con la participación de diferentes personas, pero sí hay que tener bien en claro eso de que él, para efectos de las elecciones que vienen el próximo año, él está inhabilitado. ¿Qué podría hacer Vizcarra? Una resolución del Tribunal Constitucional, una acción de amparo que le permita, a través de un proceso cautelar, presentarse a la elección. O si no, cosa difícil por los tiempos. Claro, o si no... No imposible, pero difícil, ¿no? Ahorita desarrollo ese punto, porque Sí. eso es bien todo el mundo imagino que está con el tema de los tiempos, claro, pero claro. primero vayamos a los caminos. Entonces, está ese camino, que es la de una acción de amparo, que se ve en instancia judicial y por agravio en instancias del Tribunal Constitucional, y una medida cautelar, evidentemente, con esta acción de amparo. Y por otro lado, una medida de protección en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una vía supranacional. Que entiendo está ya apelando. Ahora, Oscar, y acá hay que ser bien claros en algo, todo esto se resuelve rápido porque, si bien normalmente, por judicial, Tribunal Constitucional, la propia Comisión Interamericana toma sus tiempos, en este caso hay un peligro en la demora y un daño irreparable. En consecuencia, lo que se genera acá es una situación en la cual los órganos jurisdiccionales, supranacionales, podrían evaluar el tema de la demora, de que esto se genere un daño irreversible y pronunciarse a favor o en contra. A favor o en contra. Esa es la carta que le queda. Es la única que le queda. Me indica el director que tenemos un minuto, pero Sí. Para respuestas breves, ¿Pedro Castillo puede postular al Congreso como se ha dicho? No tiene todavía una sentencia. O sea, puede. Si es que está inscrito en un partido que entiendo está y se le pone como candidato, el jurado tendría que aceptarlo. Siempre y cuando no sea sentenciado antes. Ok. Porque recordemos una cosa, hasta un día antes de la elección pueden excluir a una persona por sentencia. Eso ya lo hablaremos en su momento porque es largo de explicar. Sí. Pero el tema de las sentencias, cuando salen estas sentencias condenatorias, a la persona hasta un día antes de la elección y lo vuelvo a ratificar, se le puede retirar el proceso. ¿Vladimir Cerrón puede postular? Bueno, la situación procesal de él habría que ver bien, pero si tiene una condena en primera instancia no podría postular. Y por otro lado, acá hay que tener en cuenta algo. Están impedidos de postular quienes figuran en los registros de deudores de indemnizaciones al Estado y también deudores alimentarios, los omisos por alimentos. Ya. Entonces, si estás en esos registros, por la ley 30.353, disculpa siempre la mención, una ley no está de más, ellos no pueden postular. De acuerdo. Bueno, se nos fue el tiempo, pero ha sido riquísimo conversar con nuestro invitado. Te comprometo, de hecho, a otra ocasión para que nos sigas dando cátedra en esos temas que son, digamos, de tu expertise. Muchas gracias, José. Gracias. Ha sido José Tello en esta entrevista del cierre en nuestro programa, ex ministro de Justicia y experto en temas electorales.